Fobia significa temor irracional e intenso, pero esta palabra también tiene su origen en la mitología griega. Phobos era la personificación del miedo y el horror. Era hijo del dios de la guerra, Ares, y de la diosa de la sensualidad, la belleza y el amor, Afrodita. Phobos era la personificación del miedo producido por la guerra, y grandes héroes y guerreros, como podían ser Heracles y Agamenón, le rendían culto. En la mitología romana también se le llamó pavor o timor. Ser un Adonis es una expresión para referirse a hombres especialmente atractivos. Afrodita se enamoró de Adonis cuando era tan solo un bebé, y por el miedo a que se lo arrebataran, lo metió dentro de una caja y se la dio a Perséfone, advirtiéndola de que no abriera esta caja. Perséfone sí la abrió y crió al pequeño Adonis, hasta que se hizo mayor, se enamoró de él y lo convirtió en su amante. Ante la petición de Afrodita, la musa Calíope decidió que Adonis pasaría un tercio del año con cada una de ellas, y que el último tercio lo pasaría libre. Perséfone se enteró de que Afrodita era la favorita de Adonis, y que por ello pasaba mucho más tiempo con ella. Perséfone, celosa, acudió a Ares, que era el amante habitual de Afrodita, y celoso se convirtió en un jabalí que acabó matando a Adonis. Bacanal hace referencia a algunas fiestas que se celebraban en la antigüedad. Baco, Dioniso en griego, era el dios del vino. Durante el Imperio Romano se le consideró una figura salvadora que prometía la vida eterna. Tanto era así que no es raro ver representado a Baco en algunos de los sarcófagos de la época. Con el paso del tiempo, cada vez se relacionó más a Baco con ciertas fiestas desenfrenadas. Tanto fue así que Tito Livio, en el 186 a.C., llegó a prohibir las bacanales y a ejecutar a numerosos sacerdotes y sacerdotisas que rendían culto a Baco. Un cronómetro es un reloj de gran precisión para medir pequeñas fracciones de tiempo, pero la palabra cronómetro también tiene su origen en la mitología griega. Cronos pertenece a la primera generación de titanes y es el más joven de Gea y Urano, sus padres. Cronos, años más tarde, devoró a todos sus hijos para que no pudieran ascender al trono, pero Rea, que era su mujer, llegó a ocultar al último de sus hijos, Zeus. Zeus, años más tarde, le dio una poción a su padre para que vomitara a todos sus hermanos, y junto a ellos logró derrotarle y encerrarle en el Tártaro, donde todavía está.